Hola, ¿qué tal, familia? Estoy muy contento de que nos hayan abierto las puertas de su hogar, de sus pantallas, y podamos llevar el mensaje a todas nuestras casas con nuestros seres queridos. Si estás ahí al lado de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de una tía, dale un abrazo de mi parte, dile que la amas, dile que lo amas, dile prepárate porque Dios va a hablar el día de hoy a tu vida. El título de hoy le he puesto La gratitud, la puerta del gozo. La gratitud, la puerta del gozo. La gratitud es la llave para vivir una vida plena y una vida feliz. ¿Sabías tú que el vivir una vida en agradecimiento a Dios es un mandamiento que nosotros como Cristo creyentes tenemos? ¿Sabías que el camino que Dios tiene para ti es un camino de gozo? Es un camino de alegría, es un camino en donde tú puedas disfrutar la vida que Él te da. Y no estoy hablando de una vida que no tiene problemas, no estoy hablando de una vida en la que todas las decisiones o más bien las circunstancias en tu vida puedan estar en las mejores condiciones sin problemas. No, claro que no. Eso no existe en la vida real. Sin embargo, en cualquier circunstancia y bajo cualquier impedimento, tú y yo podemos tener una actitud en nuestro corazón que nos permita darle gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. La gratitud es la puerta que nos lleva hacia una vida de gozo. En 1 de Tesalonicenses, Pablo dijo lo siguiente: estén siempre alegres. Ahora, estar siempre alegres, pues eso es algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo podemos estar siempre alegres? Y aquí nos da la respuesta: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y dice, no apaguen al Espíritu Santo. Así que una vida de alegría, una vida de gozo, una vida de plenitud siempre estará ligada a nuestra comunión con Dios y al tener un corazón que le reconoce a Él como el Dios que nos da todo lo bueno que tú y yo tenemos. Por eso somos llamados a estar siempre agradecidos en todas circunstancias. ¿Qué es el agradecimiento o la gratitud? Bueno, la palabra agradecimiento, gratitud, etimológicamente hablando, la palabra gratitud proviene del latín gratus, que significa agradable o agradecido. Deriva de la palabra gratia, que significa gracia o favor inmerecido. Este término también es la raíz de gracia, lo que subraya la conexión entre la gratitud y el reconocimiento de un regalo que no merecemos o un favor que no ganamos. Cuando damos gracias o tenemos gratitud a Dios y a los demás, estamos reconociendo lo siguiente: que lo que tenemos o lo que estamos recibiendo no lo merezco, y eso me lleva a tener un reconocimiento en el que damos gracias por aquellas cosas que tenemos y que estamos recibiendo. Por ejemplo, cuando damos gracias a Dios a la hora de la comida, ¿qué estamos haciendo? Estamos reconociendo que la comida que tenemos en nuestro plato la recibimos por gracia de parte de Dios. Cuando nosotros damos gracias por la salud, le estamos diciendo al Señor: Señor, reconocemos que esta salud que tú me has dado es una salud que proviene de ti. Cuando damos gracias por los problemas, reconocemos que las circunstancias no tienen el poder sobre nuestras vidas para cambiar nuestra manera de pensar, de actuar o de ser, sino que los problemas crean un ambiente en nuestro corazón en donde nosotros somos dependientes de Dios. Tú y yo podemos dar gracias a Dios en todo tiempo y bajo todas circunstancias. El rey David era una persona alegre, era una persona que componía cánticos, era una persona que disfrutaba la vida, era un guerrero, era un artista, era un poeta, era un rey, era un líder, pero sobre todo tenía un corazón que le daba gracias al Señor. El Señor siempre promueve
a personas que le reconocen a Él, porque Dios honra a quienes le honran. La gratitud en tu vida te pondrá en lugares en donde la ingratitud nunca te va a llevar. Tus fuerzas nunca te van a llevar a donde tu gratitud te va a poder llevar. Por eso la gratitud es una llave que abre nuevas puertas, que abre el gozo, que abre la alegría, que abre la capacidad que tú y yo tenemos de poder disfrutar las cosas. El salmista David, en el Salmo 16, dice: manténme a salvo, Dios, porque a ti acudo en busca de refugio. Dice, le dije al Señor, tú eres mi dueño, y todo lo bueno que tengo proviene de ti. O sea, aquí hay un contraste en el versículo 1 y en el versículo 2. En el versículo 1, David está en dificultad, David está en ansiedad, David estaba buscando al Señor para mantenerse a salvo, tal vez del ataque de un enemigo, tal vez de los ataques de Saúl, tal vez de alguien, de un león. Dice, vengo a ti. Y no vengo amargado, no vengo porque yo estoy pasando esta situación. En cambio, la circunstancia de David llevó a David ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, su corazón es transformado y le dice, Señor, tú eres mi dueño. Y todo lo bueno que yo puedo llegar a tener proviene de ti. El estar agradecidos cambia la condición de nuestro corazón y nos pone en una posición de conquista. Nos pone en una posición en la que tú y yo podemos admirar y ver las cosas buenas que tú y yo tenemos en nuestras manos. Nadie quiere estar alrededor de gente ingrata. Nadie quiere estar alrededor de personas que solamente se están quejando, solamente están viendo las cosas negativas. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no he salido adelante? ¿Por qué la misma situación una y otra vez? Esas personas no reciben nada bueno de parte de Dios. En Santiago 1:17 dice, todo lo que es bueno y perfecto, todo lo bueno y perfecto en tu vida, escúchame bien, no te lo has ganado. No es porque te lo mereces. No es porque tienes una cualidad que te hace sobresalir ante los demás y eres un fregón en la vida. No, Señor, eso se llama orgullo. Nosotros como cristianos podemos decir, todo lo bueno y perfecto que tengo es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Ahora, quiero decirte, ¿qué es lo que dice aquí Santiago? Tienen que entender que este mundo fue creado por Dios, y Él, en su soberanía y en su sabiduría, nos da a nosotros las cosas buenas que recibimos de parte de Él para poderlas administrar. Y mientras uno más es agradecido con Dios, reconocemos su soberanía, reconocemos que Él está por encima de todo y nos lo da a nosotros para poderlo administrar, nos posicionan en un lugar en donde el Señor pueda confiar con algo más y mayores cosas para nuestras vidas. Se han demostrado una y otra vez estudios en Harvard y en otras grandes universidades que las personas que agradecen son personas que viven más tiempo y lo disfrutan. En otras palabras, que son más felices, disfrutan la vida, que tienen menos estrés, que cuando agradecen liberan químicos que están relacionados con el placer. ¿Por qué? Porque el hombre fue diseñado para reconocer. Número uno, ¿a quién vamos a reconocer? A Dios sobre nuestras vidas. Cuando reconocemos la mano y el favor de Dios sobre nuestras casas, entonces estamos viviendo bajo el diseño que tú y yo tenemos de agradar a nuestro Dios.
En contrario, la ingratitud es la capacidad de ver todo lo que no tienes, todo lo que te hace falta, todo lo que necesitarías para llegar a tener una buena vida. Como dije anteriormente, nadie quiere estar al lado de gente ingrata, porque la gente ingrata nada es suficiente. Para la gente ingrata nada lo llena. Siempre hay algo más, siempre hay algo mejor allá afuera, y en vez de disfrutar y dar gracias y recibir lo que sí se tiene de parte de Dios, la gente ingrata siempre está insatisfecha. Hay gente que siempre está insatisfecha, y como está insatisfecha, nunca está satisfecha con las personas, con la iglesia, con la familia, con la pareja, con el marido, y siempre están demandando más y quiero más, y es que no es suficiente, ¿y por qué no hiciste esto? Pero ¿de dónde proviene esa insatisfacción? Proviene de un corazón que no es agradecido primeramente con Dios. Cuando eres agradecido con Dios, tu mente aprende a enfocarse en las cosas que sí tienes. Cuando eres agradecido con Dios, tu mente comienza a pensar en lo bueno y lo bondadoso que Dios ha sido con nosotros. La gratitud puede ver lo bueno de las cosas aún en necesidades de dificultad. Hay una historia en particular que me llama mucho la atención con respecto a la gratitud, a la acción de gracias. Pero antes de ir a esta historia, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Qué es lo que haces cuando las necesidades que tienes son mayores que los recursos que hay en tu mano? ¿Qué haces cuando las cosas que querías, pensabas o anhelabas no van como esperabas? Muchos de nosotros nos enojamos con Dios. Muchos de nosotros nos presentamos molestos con la vida de por qué no tenemos lo que estamos pidiendo. Otros le decimos al Padre: Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Le reclamas a tus padres, te frustras con las demás personas que son bendecidas como tú quisieras ser bendecido. ¿Qué haces ante las necesidades de la vida? Jesús en esta historia nos muestra una llave de bendición y de multiplicación que tú y yo podemos aprender el día de hoy. Y esta historia se encuentra en Marcos capítulo 8, versículo 1, después nos vamos a ir al 4 al 7. Dice: en estos días se reunió una gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. La historia va más o menos así: los discípulos estaban desinteresados. Los discípulos, pues mándalos Jesús de regreso a sus casas, y aquí tú y yo vemos qué podemos hacer. Y Jesús tenía compasión de la multitud. Jesús dijo: yo hacer eso sería una locura. Podría haber sido una muy mala noticia. Pudieron haber habido muertos, desmayos y una catástrofe, porque en donde estaban lejos de la ciudad. Y mandarlos de noche y tarde iba a complicar la circunstancia en ese momento. Así que Jesús llamó a sus discípulos en el versículo 4 y les dijo, sus discípulos respondieron: ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Y Jesús hace la pregunta: ¿cuánto pan tienen? 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y luego, ¿qué dice? Dice, dio gracias a Dios por ellos, dio gratitud, le dijo al Señor: estos 7 panecitos, te doy gracias porque no los merezco, pero los tengo en mis manos. Los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que lo repartieran. ¿Qué vemos en esta historia? Punto número 1, la gratitud te hace reconocer
¿quién es el que está en control? ¿Quién es el que está en control? Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir esta comida? Posicionándose a ellos mismos en el lugar de proveedores, de resolver todas las cosas. Y es que ¿cómo le vamos a hacer? Y es que no lo tenemos. Y eso es lo que sucede en la vida de la persona que es ingrata. Se coloca en una posición de Dios en donde dice, todo lo que yo tengo es porque yo me lo he ganado. Y si yo quiero hacer algo, yo me lo tengo que ganar. En contraste, el hombre que reconoce a Dios, que tiene agradecimiento por Dios ante los problemas y las situaciones, no se enfoca en lo que no hay, sino se enfoca en que Dios tiene el control sobre cualquier situación. ¿Qué haces tú cuando estás en un problema? ¿Reconoces a Dios sobre el problema y tienes gratitud por lo que estás pasando, o comienzas a ver todo lo que no tienes? La gratitud tiene 3 elementos importantes. En este punto quiero darte 3 elementos importantes. Número 1, la gratitud reconoce la soberanía de Dios. ¿Qué es reconocer la soberanía de Dios? Es reconocer que todas las bendiciones provienen de Él. En Santiago 1:17, toda buena dádiva y don perfecto descienden de lo alto. Número 2, el segundo elemento de la gratitud es confesión de gratitud. Expresa en palabras y alabanzas lo que sientes por Dios y el agradecimiento que tienes. En Salmo 136 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. En otro pasaje en Hebreos 13 dice, por lo tanto, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesús un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Así que número 1, comenzamos reconociendo. Ese reconocimiento en nuestro corazón nos va a llevar ¿a qué? A confesar que Dios es el que está en control y que todo lo que tenemos depende y proviene de Él, y después nos lleva a la acción, a tener acción en respuesta. Y en Salmo 104 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Cuando somos agradecidos, no solamente es intelectual, no solamente es verbal, sino mueve nuestra voluntad para que nuestra gratitud se vea manifestada en servicio, en adoración, en compromiso, en generosidad. Así que número 1, la gratitud te hace reconocer quién está en control. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control sobre tu vida? ¿Eres tú? ¿Eres tu jefe? ¿Es tu cuenta bancaria? Yo no permito que mis problemas definan quién va a estar en control. En la iglesia hemos tenido tantos desafíos y cada vez que yo veo la cuenta está en ceros o tenemos tan poco dinero, pero yo digo, Señor, esta es tu obra y yo te doy gracias por las situaciones que hemos estado pasando, te doy gracias por la visión que nos has dado. No sé cómo le vas a hacer, pero el día de hoy yo confío y yo creo que tú tienes el control sobre esta vida y te doy las gracias por las situaciones que estamos pasando, por estos desafíos. En Filipenses 4:19 dice, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cuando tú y yo damos gracias al Señor, reconocemos y le damos la responsabilidad a Él. Número 2, la segunda cosa que hace la gratitud en nuestra vida es que abre nuevas oportunidades. Mientras los discípulos dijeron, esta historia ya se acabó, aquí todos se van a ir hambrientos, la gratitud hace que existan nuevas oportunidades. Dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes. Entonces Jesús dijo, mira, yo voy a ser fiel con los 7 panes que tengo, y estos 7 panes que tengo le voy a dar gracias a Dios por estos 7 panes. La historia nos dice que el Señor tomó los 7 panes y dio gracias a Dios por ellos.
Cuando tú das gracias a Dios por lo que tienes, habilitas a Dios poder multiplicar lo que pone en tu mano. En ocasiones despreciamos completamente lo que tenemos. Despreciamos la familia, despreciamos nuestro trabajo, y como despreciamos y mostramos ingratitud ante las cosas, no le echamos ganas a la vida. Damos las cosas por sentado. Creemos que lo que tenemos lo merecemos, pero eso frena y cierra las puertas en el trabajo, en las relaciones. Eso claro que no, Dios no puede prosperar tu vida cuando tienes un corazón ingrato con Él, ingrato con la gente, ingrato con tu esposa, ingrato con tus hijos. Las cosas no funcionan así. William Arthur dijo: la gratitud puede transformar días comunes en acción de gracias, convertir trabajos rutinarios en alegría y cambiar oportunidades diarias en bendiciones. Me encanta esta frase. Puede cambiar, dice, oportunidades ordinarias en bendiciones. ¿Qué cosas ordinarias el Señor quiere convertirlas en extraordinarias? ¿Qué historias en pequeño el Señor quiere bendecir para que se vayan en grande? ¿Qué el día de hoy es lo que está poniendo en tu mano que no lo habías visto antes, pero lo que tienes es suficiente para que Dios lo siga multiplicando? Permítele a Dios hacer grandes cosas con tu vida y con tu familia. Nosotros hemos decidido servir al Señor. Y cuando eres agradecido, lo que tienes es suficiente para darle gracias al Señor. Un ejemplo que yo tengo brutal es de mi papá cuando él inició y Dios le permitió volver a ver a mi hermana mayor que se había ahogado, volverla a resucitar y darle vida. Él dijo: este milagro, esta circunstancia, esta situación para mí es suficiente para vivir agradecido y comenzar a servir al Señor. Y él comenzó a servir al Señor. Él plantó esta iglesia hace más de 13, 14 años y el día de hoy estamos aquí por una persona que fue agradecida con Dios por haberle dado un milagro, el milagro de la vida de su última hija. Y ese milagro, él fue fiel, él buscó al Señor y Dios se manifestó. Porque cuando tú y yo somos agradecidos, Dios abre nuevas oportunidades. En ocasiones Dios hace milagros y nosotros le prometemos a Dios: si tú me das esto, entonces yo voy a hacer esto. Y en ocasiones Dios lo hace y nosotros tenemos el descaro de no cumplir lo que le prometemos al Señor. Que este no sea tu 2025, que no se vuelva a repetir los mismos patrones. La gratitud, familia, abre nuevas oportunidades. Séle agradecido con Dios. Agradécele por la familia que tienes, por los hijos. Ahorita que estás con ellos, bendícelos y dile: gracias, hijos, por amarme aunque tengo estos detalles. Ve con tu esposa o con tu esposo y dale gracias a él. Dirígete a tu mamá o a tu papá y dale gracias por todas las veces que te han aguantado ahí en la casa, que te han abierto las puertas. Llega y dales un abrazo, dales un buen beso. Y número tres, el tercer elemento de la gratitud que veo en esta historia es que la gratitud bendice lo que tienes y lo multiplica. Y este es un principio de bendición. Cuando tú eres agradecido, le permites a Dios bendecir lo que le estás presentando. Jesús le presentó a Dios, dice, y los bendijo, y luego los repartió. O sea, el milagro de la vida y de la multiplicación está, número uno, en reconocer de quién provienen las cosas. Número dos, de presentarle a Dios lo que tenemos. Y ya que Dios lo haya bendecido, no temas en poderlo multiplicar, en poderlo compartir. Yo estoy creyendo, familia, que muchos de ustedes en el 2025 serán bendecidos al 100 por 1. Y el Señor multiplicará sus vidas,
sus trabajos, su energía, su fuerza, su entusiasmo. La semana pasada hablaba con uno de los líderes de nuestra iglesia y le pasaba las fechas que teníamos de trabajo en enero, y eran 3 fechas importantes, y él me dijo: pastor, creo que voy a tener que emprender para poderme tomar más tiempo para servir al Señor. Y yo caché esa idea, caché eso y dije: Dios te va a bendecir. Y tú sabes quién eres, Dios te va a bendecir. Y así como a él, Dios va a bendecir a muchos más. Porque un corazón agradecido es un corazón bendecido. Y un corazón bendecido es un corazón que Dios lo puede multiplicar para tener más influencia. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y serás de bendición. El Señor en este 2025 quiere bendecir tu vida. Quiere bendecir a tu familia. Quiere bendecir tu corazón. San Agustín, para cerrar, dijo lo siguiente: el que agradece a Dios por los beneficios que recibe, merece recibir beneficios mayores. Y el día de hoy yo le doy gracias al Señor por la iglesia que me ha dado la oportunidad de pastorear. Le doy gracias al Señor por la esposa fiel que tengo. Le doy gracias al Señor por mis padres que me enseñaron a cómo servir al Señor. Le doy gracias a Dios por los hermanos que tengo, porque han sido más que hermanos, han sido amigos del alma, que se han mantenido firmes, que han estado apoyando, que han estado sembrando en la obra. Doy gracias al Señor por los pastores que esta iglesia tiene. Bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, porque desinteresadamente ellos sirven al Señor. Servimos al Señor sin querer algo para nosotros. Bendigo la vida de sus familias, de sus trabajos, porque están entregados para los propósitos de Dios. Bendigo a los líderes de presencia, bendigo a sus familias, bendigo a todos los servidores que semana con semana vienen y sirven en la iglesia. Bendigo a las familias de presencia y le doy gracias al Señor por la iglesia generosa que nos ha dado. El Señor nos ha dado una iglesia que se ha multiplicado, una iglesia bendecida, una iglesia llena de gente que tiene una mentalidad echada para adelante, una gente que busca servir al Señor, amar al Señor, compartir. Bendigo y celebro la vida de todas las mesas de vida, de todos los hombres y mujeres que abrieron sus casas durante tanto tiempo, sacrificando de su tiempo, de sus recursos, de su alimento, de su alacena. Doy gracias al Señor por lo que tenemos, pero también doy gracias por lo que no tenemos. Le doy gracias al Señor por la prueba. Le doy gracias al Señor por cuanto me ha pasado a mí y a otros por problemas de salud, y que nos hace falta la salud. Son en esos momentos donde corremos a Él, donde buscamos a Él, que Él es nuestro socorro, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos cuida, Él es el que nos sana, Él es el que nos liberta. Le doy gracias al Señor por los años que he pasado hambre, que he tenido dificultades para comer, porque en esos momentos he aprendido que el Señor no deja justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan. Le doy gracias al Señor por todas las circunstancias difíciles, las adversidades. Le doy gracias al Señor por mis enemigos, porque me hacen depender y confiar más de Dios. Le doy gracias al Señor por los detractores que tengo, porque me hacen mantenerme humildes. Le doy gracias al Señor por las situaciones buenas, pero también le daré gracias al Señor en la prueba. Le daré gracias al Señor en la dificultad. Le daré gracias al Señor mientras estoy en la prueba, mientras estoy en el hospital, mientras antier mi hijo se descalabró de la barbilla y gracias a Dios no pasó a mayores. Le doy gracias al Señor en toda circunstancia. Que este 2025 sea marcado por corazones extravagantemente generosos en gratitud. Yo quiero ser conocido como un hombre que fue agradecido con todos. De antemano, iglesia, no hay palabras para darles las gracias, porque estos 2 años, sin lugar a dudas, han sido los 2 mejores años que he vivido en toda mi vida, y espero poder seguir teniendo la fuerza, entusiasmo, visión,
entrega y pasión para servir a Dios y a servir a su pueblo, porque se vienen grandes planes, iglesia. Seremos una casa de adoración. Este año, en estos últimos 2 años, hemos visto la mano de Dios a través de las oraciones y hemos visto cómo Dios responde las oraciones de su pueblo. Pero el Señor está también poniendo un corazón en mi vida de adorador. Gratitud tiene que ver con adoración. Y este año se levantará una nueva adoración en presencia. Una adoración en donde su presencia fluya, porque dice, en su presencia hay plenitud de gozo, y el gozo está relacionado con la gratitud, y la gratitud con la alabanza. Ofrezcamos pues al Señor alabanza, fruto de labios que confiesen las grandes cosas que el Señor ha hecho, pero también que Él hará en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.